Buenas tardes, mi nombre es Javier Bernal González, nací en la Ciudad de México. Soy amigo y familiar de Johnny. Les voy a comentar una anécdota que me pasó cuando yo era joven. Yo a la edad de los 6, 7 años comencé a ser acólito en una iglesia en la Ciudad de México. Comencé a ilusionarme para querer ser sacerdote o padre, como ustedes le quieran llamar. A los 11 años ingreso al seminario Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús y María de Guadalupe. Al ingresar al seminario, ingresé a primero de latín, ya que no había sexto año de primaria, en el cual hice y tuve la oportunidad de aprender latín durante los 3 primeros años. Estuve en el seminario hasta la edad de 15 años, estudié tercero de latín y 2 años de noviciado. Empecé a descubrir, empecé a sentir que no era mi lugar. Sabía yo que era llamado, pero no era escogido por Dios, por el Señor. Entonces yo empecé a sentirme mal dentro del seminario, no era mi lugar. Me sentía incómodo, las cosas no me gustaban, me hacía falta mi familia. Comenzaba yo a sentir una nostalgia muy grande por mis padres y por mis hermanos. Entonces yo le expliqué al director del seminario que yo quería desistir, quería salir, me quería demisionar, y me dijo: no, dice, tú estás en una prueba, te tienes que quedar en el seminario por lo menos otros 6 meses y ya decides si te vas o no. Entonces yo tuve la suficiente confianza de decirle a un sacerdote que se llamaba Miguel Reyes y le decíamos el payaso. Le decía: hermano, le decía, padre, ayúdeme, yo me quiero fugar del seminario. Y me decía: no, es imposible. Entonces yo le conté que yo no quería ser sacerdote, que yo no sentía que era llamado. Y bueno, fui llamado, fui escogido, pero a la hora de la verdad no fui ni uno ni otro, solamente fui llamado. Entonces el padre se puso de acuerdo conmigo y nos fugamos del seminario, pero de la manera que nos fugamos no hay dinero en el seminario. Yo tuve que mandarle a mis padres decir que iba a ingresar a un equipo de fútbol del seminario. Dije una mentira, pero era una mentira para poderme fugar, y el dinero que yo quería que me mandaran mis padres era para comprar el boleto de autobús, porque yo estudiaba en Tepatitlán, Jalisco, y yo vivía en la Ciudad de México. Entonces yo tenía que recurrir a ese medio de mentiras para poderme fugar, ya que era más grande mi ilusión y mi nostalgia me dominaba. Yo quería estar con mis padres. Finalmente llega el dinero, mis padres recibieron la carta, me enviaron el dinero al seminario, y el seminario se encargaba de recibir el cheque y lo retenían. Pero de una manera que yo conocía a uno de los sacerdotes, le expliqué también que yo me quería fugar y habían recibido un cheque a mi nombre. Entonces me dijo: bueno, pues entonces hay que firmarlo. Y yo lo firmé en la parte de atrás y le puse que yo le daba la autorización a este sacerdote, que no recuerdo su nombre, para que retirara ese dinero. Eran 67 pesos. Nunca se me va a olvidar, 6-7. Porque pues en aquel entonces era muy barato el transporte. Finalmente el sacerdote, el payaso, Miguel Reyes, me dice: hermano, ya tenemos el dinero, ¿cómo nos vamos a fugar? Él me dijo: no, pues vamos a decir que vamos al centro a comprarte algo, que te quieres comprar unos mejorales, una aspirina, cualquier cosa. Dice: pero no vas a poder sacar tu ropa ni tus cosas que tienes. Le digo: a mí no me interesa, yo dejo todo. Ok. Entonces él ya agarra y compra los boletos de autobús. Para eso mis padres vivían en el Distrito Federal, en una colonia que se llamaba La Malinche. Y a mí en el seminario me decían el Malinche, porque cuando me preguntaban de dónde era yo, les decía: de La Malinche. Entonces en el seminario me conocían por el hermano Malinche. Bueno, ya compramos los boletos, llegamos a donde salía el autobús, que era en una calle en Tepatitlán, Jalisco, y abordamos el autobús y llegamos hacia la colonia Malinche. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que llegando a la dirección donde vivían mis padres, ya no estaban mis padres. Y la gente que me vio se extrañó, me dijo: ¿y tú qué haces aquí? Le digo: no, pues es que a los que sabían que yo estaba en el seminario, les dije que yo me había salido del seminario y que buscaban a mis padres. Muchos me dijeron: no sabemos a dónde se fueron a vivir.
Entonces, una de las personas vecina salió y me reconoció y me dijo, mira, tus padres se fueron al Estado de México, a una colonia que se llama Metropolitana. Entonces mi amigo, el padre, el payaso, me dijo, yo no conozco México, yo soy de Guadalajara. Dice, pero vamos a investigar dónde es esta colonia. Entonces él de una manera, no sé cómo, logramos llegar a un lugar que se llamaba La Soledad y ahí salían los autobuses para esta colonia metropolitana. Pues ya tomamos el autobús y llegamos a la colonia metropolitana. Al llegar a la colonia metropolitana, buscamos la casa y dimos muy fácilmente. Para eso, dentro de algunos sueños que yo tenía, yo quería ser matador de toros. Y una vez que llegué a la casa me empecé a relacionar con la familia y yo quería ser matador de toros, comencé a buscar la manera de integrarme al medio taurino. Descubrí que había una plaza de toros muy cerca y los domingos había corridas de toros. Entonces, como he sido una persona pues de mucho arranque, fui y me relacioné con los novilleros que entrenaban ahí y pues sí, inmediatamente me dieron oportunidad de entrenar, de salón. Ya posteriormente me dijeron que iba a haber una becerrada y que me invitaban a torear. Entonces ya comencé a torear becerros, con el tiempo tuve la oportunidad de torear en diferentes plazas de la República Mexicana. Para eso yo gano el estoque de plata en la Plaza de Toros Aurora y pues mi padre se da cuenta de que soy triunfador y firmo un contrato para irme a Sudamérica. Entonces yo estaba feliz de la vida porque pues ya tenía yo mi primer contrato a la edad de 16 años para irme a torear a Sudamérica y Centroamérica. El problema era que mi padre tenía que firmar el pasaporte para poder salir del país. Entonces, al tener yo ese contrato y mi papá saber que yo era triunfador, yo era feliz y mi padre no me decía nada. Entonces ya en ese momento llego con mi padre y le digo, papá, voy a torear. Y me dice, sí, muy bien vas a torear. Voy a reafirmar el contrato y cuando llego para firmar el contrato, me dicen, el contrato está cancelado, tu padre no quiso firmar el pasaporte, así de que el contrato queda cancelado. Y llego yo y le digo a mi padre que por qué me canceló el contrato. Y yo me enojo bastante, muy fuerte, me enojo con mi papá, que dejo de hablarle y yo le reclamo, le hago un reclamo muy fuerte, le digo, papá, tú déjame vivir mi vida. Y me dice, tú eres un menor de edad. Entonces dejé de hablarle unos días, algunas semanas, y un día saliendo de casa me abraza y me dice, hijo, por lo que cancelé el contrato no era por mí, es por el cariño y el amor que tiene tu madre. Así de que a la que le tienes que reclamar es a tu madre. Entonces, como yo quería tanto a mi madre, respeté la decisión que tuvieron, pero yo en el fondo sufrí una pena muy grande de haber perdido la oportunidad de haberme ido a torear a Sudamérica y Centroamérica. Es lo que les tengo que contar, es una pequeña anécdota de un matador de toros que siempre vivió de sueños y sigue viviendo de sueños.